es esta, ¿no? Mírala, hasta con el metro. Qué bonita. Y atentos aquí. Toda la ropa de la señora, ¿verdad? Sí. Está todo ahí. Trajes, chaquetas, camisones. La cocina, que la cocina tiene una imagen increíble. Un calendario. 2000, el año 2000. Yo tenía 5 añitos nada más. Wow. Mira, con el hilo puesto todavía, Irene. Y aquí, chicos, la primera habitación de la casa realmente, si entramos por la puerta principal. Uf, qué más rollo da. Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos camino a una casa abandonada desde el año 2000. En ella vivió una pareja de ancianos que por su elevada edad fallecieron y el lugar quedó parado en el tiempo con todas sus pertenencias. Y recuerda que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto suscríbete, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y vamos a intentar entre todos superar los 5000 likes para que el vídeo sea apoyado mucho y llegue a más gente. Mil gracias por el apoyo y comenzamos la exploración del día de hoy. ¡Allá vamos! Bueno, gente, ya hemos dado con el acceso a la casa, hemos caminado por estas plantitas de aquí. El camino está bastante complicado, la verdad, porque está oculta tras la maleza toda la casa, mucha vegetación. Y ya por aquí tenemos la puerta abierta. La puerta está descarrilada del tiempo, aquí se ve, está fuera de su marco. Y esta entrada ya daría al salón de la vivienda. Y ya aquí en el suelo nos encontramos el alumbrado de la casa, ¿no? Del salón. La lámpara, que se habrá venido al suelo del tiempo, y aquí se quedó. Y esto es un comedor. El comedor daba con todas las habitaciones de la casa, que ahora iremos una a una, porque la casa parece muy grande, ¿verdad? Y mira cómo está la humedad aquí. Todo esto es humedad, chicos, que ha ido entrando con el paso de los años. Pero atentos al comedor, quedó intacto con sus sillas rojas. Las medicinas, ¿no? Hay medicinas, no. Una bombilla. Una bombilla, cartas también quedaron ahí. Mira a ver si ves alguna fecha, Irene, si puedes. Sí, claro. Mira, esto sí es medicina. Orbenín. Más bombillos por aquí también. Un abanico, típico español, ¿no? Y esto es un sofá cama, sí. Un sofá cama justo en el salón, porque supongo que aquí en su día habría alguna tele, ¿no? También más sillitas aquí de madera. Está repleto de sillas, la verdad. Muchas sillas, pero este pasillo impresiona, ¿eh? Mira el pasillo, Irene. Dios. Está más rollo, ¿eh? Era tan grande. Sí, es que desde fuera de la casa está tan oculta por la vegetación que no te la imaginas tan grande. No hay nada muy fecha, José. Mira, zapatos de varón y de mujer. Esto siempre encontramos en las casas que grabamos juntos. Siempre hay zapatos, tía. Mira el paraguas también. Sí, el paraguas aquí en la entrada. Estas son escaleras antiguas, ¿no? Sí, de obra. Para Pero hechas a pintar. mano. Sí, hechas a manos, exacto. Tío, esta pared parece un cuadro. Un cuadro de Picasso. Que sí, Y fíjate que aquí hay escombros del techo en esta cesta de mimbre. Y esto aquí es una nevera, una mini nevera. Parece la de los apartamentos, ¿no? Cuando son apartamentos chiquititos. También quedó encima el bote de azúcar. Y junto al comedor, obviamente, está la cocina. Que la cocina tiene una imagen increíble de cómo ha pasado el tiempo aquí, se ha congelado todo y la humedad ha hecho de la suya. Fíjate cómo está el escurridor de platos que del tiempo se ha venido abajo. De la humedad que ha entrado por la pared, la madera se dio y se cayó todo. Es más, mira el botijo ahí arriba. Sí, está a punto ya. Está a punto de caerse de la humedad. Wow. Mira las botellas sin abrir de agua. De agua de Terol, ¿sí? Sí, ¿no? Y también Agua el champán. Firga. ¿Agua firga puede ser? Ah, sí, es agua firga, porque parece con gas, ¿no? Y mira las botellas también de ginebra y demás, ahí debajo. Sin abrir. Sí, y sidra, ¿no? Sí. Bueno, que esta habitación me da miedo porque ves el suelo. Pero como huele un montón. humedad. Sí, huele a humedad, pura humedad. Y la mesita, mira, con todas las ollitas de hojalata, mira, no haya presión. Y hay tanta humedad aquí que ha ido goteando. Mira cómo está este bol, ¿no? Está para las ensaladas, está lleno de agua. Ahí se aprecia, porque habrá goteado del techo el agua. Igual ese de ahí tiene un poco de agua. ¿Te has fijado en lo que tiene detrás? ¿Qué tengo detrás? Ay, Dios. Claro, tengo parte del techo colgando. Sí, Está colgando gracias al cable que pasa por ahí. Qué peligro de casa, ¿eh? Un calendario. 2000, el año 2000. Yo tenía 5 añitos nada más. Yo te- Casi nada, ¿eh? Julio-agosto del 2000.
Y mira, aquí queda también como una botellita de vino, ¿no? Antigua, de algún ron. Y creo que está llena porque, ¿ves? Tiene el tapón puesto. Se partió el tiempo aquí. La cafetera italiana. La cubertería. Esto parece una batidora, algo por el estilo, ¿verdad? O Una un... cocinilla de esa. ¿Una cafetera puede ser? Parte de una cafetera puede ser, sí, esto es el depósito del agua, ¿no? Y falta allí el vaso de la Puede ser. cafetera, ¿sí? De estas americanas, de café americano. Yo creo que sí. Porque mira que hay otra cafetera también. Sí, sí, les gustaban mucho los cafés. Y mira, para calentar la lechita también ahí. La despensa. La despensa, mira, la típica caja de galletas ahí dentro. Que capaz que tiene galletas, que pocas veces tienen galletas, suelen tener hilos y cosas de esas, ¿verdad? Y después, mira, aquí también tenemos la vitrina esta, con todas las tacitas de café expuestas. Esto era típico antes en las casas, se hacía mucho. Muchas casas que hemos grabado están así. Para el azúcar. También queda ahí maicena. Hay de todo un poco en esta despensa, mira. Café soluble parece, ¿no? Sí. Filtros del café. Es para la maquinita, sí, exacto. Pero ¿has visto las telarañas aquí dentro, Irene? Qué pasada. Y hay algo ahí envuelto en platina que saber qué es. Parece queso o algo de eso y está todo podrido. Mira, más sidra. Asturiana. De Gijón. Pero llena de telaraña, ¿eh? Arroz águila, un clásico. Ahí está el águila. Y botes de colacao que puede que tengan colacao o puede que tengan legumbres y demás porque la gente reciclaba los botes para meter de todo en la época. Bueno, en la época, estamos hablando del año 2000, pero años atrás se hacía mucho eso. Reciclar los botes del colacao para arroz, legumbres y demás. Y mira, aquí hay botitos de mermelada también. ¿Ves? Botes vacíos de colacao también parece, ¿no? O de algún cacao soluble. Y mira la cocinilla. Tiene abajo también una sartén con tapa. Era de butano. Tenían aquí butano. Mira, un camping gas, ¿no? Parecido a un camping gas. La mini botellita de butano aquí. Un bote aquí de colacao súper antiguo. Y mira este bote de romero, parece. Está lleno de romero. Lo que está seco. Para cocinar. Mira, una lechera también aquí. Y esto está lleno de ollas, ¿eh? De hojalata. Mira todo el alcohol ahí debajo también. Qué pasada, Irene. Cómo se paró todo aquí en el tiempo y obviamente la humedad haciendo las suyas. Ahí estaba los platos, pero ha cedido a la humedad y se ha venido todo abajo. Están todos ahí debajo y no se han roto algunos. Están todos bien, parece, ¿no? Bueno, los que están en el suelo. Pero Claro, los de algunos sí arriba- se reventaron en el suelo, exacto. Los de Míralos arriba ahí. están todos perfectos. Y mira el termo del café. Mira el campito y demás, o a la playa. Ahora vamos a continuar cruzando la sala principal de la casa, que comunica con el resto. Tenemos este pasillo que enseñé antes y hay habitaciones. Y mira aquí la humedad también. ¿Qué pasa? Mira, mira, mira todo el agua en el techo. Todo eso que refleja es agua filtrada que está ahí a punto de caer. Más sillitas por aquí. El baño de la casa, mira la toalla todavía ahí. El espejo. Mira, quedaron aquí productos de maquillaje. Sí. Productos de maquillaje de la señora de la casa. Tiene pinta de pintalabios. Sí, pintalabios, ¿verdad? Y algún lápiz o algo. Y mira aquí también. La pasta de dientes, un cepillo. Los vasitos para enjuagarte la boca. ¿Es Colgate? Sí. Ah, pues sí, ¿verdad? La marca Colgate y esos son bicarbonato, sí, bicarbonato. Y se suele mezclar mucho la pasta de dientes con bicarbonato. Mira el espejo. Con sus lamparitas también. Y aquí mira la toalla. Tenía plantitas en el baño, pero están secas ya, obviamente. Mira el termo. El termo no es que sea muy antiguo, ¿eh? Es un termo, claro, de los años 2000. Que a día de hoy se siguen fabricando igual. Una cosa que funciona la mantienen, ¿sabes? El váter. Y también está el bidet, que en muchas casas ya ni se ve. Y mira, también hay limpia baño de la marca Pato, que sigue existiendo a día de hoy, Pato US. Mira, esta ya es una de las habitaciones de la familia. Uf, qué mal rollo da. Si aquí quedó todo, Irene, ¿eh? Quedó todito. Las camas están hasta hechas. Y mira, aquí tenían ovillos. Esto es lana, ¿no? Sí, es lana. Sí, es lana. Un montón de ovillos de lana. Mira, un bolso de la señora. Y la almohada y todo, es que la cama está parada en el tiempo. El reloj se paró a las 8 de la mañana a la tarde, a saber. Es de
la cocina creo que se paró. A las 9 ponía el de la cocina, Sí, ¿no? creo, sí. Me acabo de acordar ahora. La lamparilla de noche, que creo que esto va encima, ¿verdad? Creo que sí. Ah, Mira la plancha antigua. Plancha automática Philips. Está dentro todavía. Y aquí también el mueble se está destrozando de la humedad. Se está partiendo por todos lados del tiempo. Mira los zapatos, aquí hay más zapatos. Tanto de varón como de mujer. Ahí dentro se ven bien. Es curioso porque son dos camas separadas. No van juntas. Y mira, le gustaba coser, ¿eh? Hay una máquina de coser aquí. y hay otra. Y aquí hay otra. Esa es de la marca... Uf, lo pone abajo, creo, ¿no? ¿Dónde? Churs... ¿Lo ves ahí? Por la derecha, escrito en la pata. No logro apreciar la marca. Que cuesta leerlo, ¿eh? Chur Harbers, algo así pone, ¿no? ¿Puedes levantar la tapa? Y la vemos. Ahí está. Wow. Mira, mira, con el hilo puesto todavía, Irene. ¿Qué pasada? Qué pasada, ¿eh? O sea, aquí le daban a la máquina fuerte, ¿eh? En esta salita. Porque hay dos máquinas juntas. O sea, aquí se pasaban la tarde y la mañana. ¿Qué pasada? Y mira aquí la otra también. Esta es Singer, esta es más conocida, esta marca. Y también estará debajo, ¿no? Sí. Mira, este calendario es del 98. Uy. Este de aquí es del 98, pero puede ser que lo iban guardando. ¿Ves que encima hay otro? ¿Lo abrimos también? Dios, ¿cómo pesa esto, no? Mírala, hasta con el metro. Qué bonita. Está súper conservada, ¿eh? Mira el hilo puesto, tía. Qué bonita. Y O el sea, metro. esto se usaba hasta el último día. Qué imagen, ¿eh? Yo, es que está nueva, ¿eh? Increíble, chicos, Mira los increíble. cajones también. Qué pasada. Coches de la época aquí. Diferentes modelos. La revista está en alemán, son Citroëns. Sí. Está en alemán, ¿verdad? Sí, eso es alemán. Está en alemán. Citroëns que ya a día de hoy ya modelos que ni existen, ¿eh? Fíjate, ninguno es nombre actual de ningún modelo. Y la cama esta, mira, toda la ropa aquí. Acumulada encima de la cama. Mira Lola, la revista Hola. Dios. ¿Existía en esa época? La revista Hola tiene muchos años, clásica en España. Pero la sala, ya digo, es parada en el tiempo, ¿eh? Porque mira aquí también... Aquí yo creo que han venido a buscar algo de valor, ¿eh? Es que fíjate. Lo que más valor que eso, no creo, ¿eh? Porque está impoluta, está nueva. Limpiarla y ya Por el está. camino sacarla es Ya, complicado. ya, eso tiene que pesar un montón. Sí, esto de hierro. Y está igual, tiene que pesar un montón. Y mira aquí el teléfono antiguo. Y más ropito también. Y bolsa. Increíble, Irene. Y aquí queda la imagen de la última cena. Está pintado en color plateado. Sí, es la última cena, ¿verdad? Sí. Sí. Con los apóstoles. Mira, la vajilla está sin usar. Está en su caja original, ¿eh? Armonía. ¿Ves? Sí, mira. Es el juego completo. Para el desayuno. Y esta puerta sí es la entrada principal, que en su día la tapiaron. Ah, y hay otra habitación aquí a mano derecha. Mira los sillones de época, de cuero. ¿Cómo se conservan, no? Se conservan súper bien. Habían 3. Aquí había otro, hasta mira con la mantita y todo, ¿sabes? Aquí pasaba la tarde o la mañana, descansando. Y la revista. Isabel Gemio no se separa. ¿Esto de qué año es? Está en pesetas del 98. 14 del 8 del 98. Mira, otra ahí del 98 también. Qué pasada. Mira, esto es como para poner al niño Jesús, ¿verdad? Sí. Es una cuna. Qué portada de Belén, ¿no? Sí, lo que es bastante grande, la verdad. El contador antiguo, chicos, parado. Sigue con el precinto. Ahí se ve el precinto ese de abajo. Y las palancas están bajadas. Puede que haya luz aquí todavía, ¿eh? Porque el contador no se ha cortado. ¿Veis ahí el precinto? Ahí está el precinto. Eso es que no lo han manipulado. O sea, puede que siga habiendo luz aquí y alguien bajó la palanca. Y aquí, chicos, la primera habitación de la casa realmente, si entramos por la puerta principal. Que esta sí está parada en el tiempo. Mira la imagen de Jesús. Con el corazón de María, ¿no? Qué imagen. La cama está llena de excremento roedor. Más imágenes religiosas por aquí también.
Nuestra Señora del Sagrado Corazón por aquí también. Otro reloj. Y los armarios también, cómo se conservan, ¿eh? Armario de época. Y el tocador. Que también aquí está todo abierto porque se repite lo de las otras habitaciones. Yo creo que han buscado algo de valor por aquí, ¿no? ¿Ves que está todo tirado? Tiene toda la pinta. Mira, este tocador tenía sus espejitos. Aquí se maquillaban, ¿no? Y peinaban. Lo más seguro. Hay un montón de imágenes religiosas, ¿eh? Mira, una vela. Un pingüino. Mira aquí el peine. Si aquí se peinaba y maquillaba la señora o el señor. Y otra imagen religiosa. Ahí está. Y el suelo ropa por todos lados. Un montón de ropa de abrigo sobre todo. Y bueno, estos son mantas también. Qué imagen. Y atentos aquí. Toda la ropa de la señora, ¿verdad? Sí. Está todo ahí. Trajes, chaquetas, camisones. Increíble, ¿eh? Estos que fallecieron y se quedó todo. Porque es raro que esté todo parado en el tiempo, ¿sabes? No tiene sentido. Hasta la máquina de coser con el hilo. Qué penita, ¿eh? ¿Esto es un radiador? Sí. Sí, esto es un radiador para el calor. Supongo que aquí hacía frío en invierno. Un montón de vajillas. Mira aquí toda apartada. Y justo detrás tuya hay un montón de vasos. En el suelo. Lleno, ¿eh? Sí, vasos de todo tipo. Como que los arrimaron para llevárselos y no se los llevaron. Porque ves que hay cajas de cartón. Puede ser. Ya está aquí la exploración del día de hoy, y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, comentar la mejor parte del vídeo y dejar tu like, para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Una casa increíble parada en el tiempo desde el año 2000, poder encontrar todo intacto fue algo que para nada esperábamos y espero que hayan disfrutado mucho del vídeo y voy a estar al tanto de vuestros comentarios. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a Sofía Martínez, Celia Ramos, Gerardo Enríquez Mesa, Guillermo Moreira, a Gaby, a Graciela Quintana y para Ramsés Enrique Ojeda, Merino y Gloria Rojas. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. Y como siempre, agradecer a todos los miembros del canal. Si tú también quieres ser miembro, aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar el canal mes a mes. Mil gracias a todos los miembros que están apoyando mensualmente, de todo corazón. Y también recuerda que en la descripción del vídeo tienes todas mis redes sociales. Sígueme por todas ellas para seguir mi día a día. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!